Sean bienvenidos nuevamente para escuchar, oír, atender la bendita palabra de nuestro Dios Todopoderoso. La Escritura nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de nuestro Dios. Porque toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, para corregirnos, a fin de que todo hombre, toda mujer sean preparados para toda buena obra. Es lo que dice la bendita palabra. También nos dice la bendita Escritura que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Espíritu que mora en cada uno de nosotros es necesario alimentarlo con este pan de vida, con este maná del cielo, con este maná bendito, para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a abrir la bendita Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el versículo 38. Gloria a Dios. Vamos a seguir con este sermón de Pedro, que nos quedamos a medias en el sermón anterior, en la enseñanza anterior, y vamos a desglosarlo un poquito más. Este primer sermón del apóstol Pedro, ya lleno del Espíritu Santo de Dios, ya Pedro, ya no como hombre natural, sino ya como lleno del Espíritu Santo de Dios. Hay una gran diferencia, mucha, entre lo que es el hombre natural y el hombre, el ser interior, el cual es lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la Escritura que el hombre natural no puede entender estas cosas de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Jesús dijo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso mucha gente no lo puede entender, porque ya viene el razonamiento humano, y aquí es el Espíritu Santo de Dios el que nos hace entender las cosas espirituales. Gloria a Dios. Hechos 2:38. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios eterno. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedir la guía del Espíritu Santo que tome control de nuestra mente, de nuestro corazón, para que esta palabra se haga viva en nuestras vidas, se haga viva en nuestros corazones, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Padre de la gloria, te damos gracias, mi Rey bien amado, por ese grande amor que tú nos tienes hasta el día de hoy, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, por tu perdón, Señor amado. Ahora, poderoso Espíritu Santo, pedimos esa guía para que esta palabra penetre hasta los corazones, como dice la Santa Escritura. Bendito Dios, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, glorifica tu nombre una vez más en cada vida, en cada corazón, y que esta palabra, Señor, sea para edificación, exhortación y consuelo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Rey Todopoderoso. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en su primer sermón, él está haciendo hincapié, él resalta lo que cuando la gente que lo estaba viendo, por lo menos 10 nacionalidades, nos dice que en el día de Pentecostés los oyeron hablar en otras lenguas, en sus propios idiomas. Y entonces se levanta el apóstol Pedro y él mismo dice, esto no es que estén ebrios, porque eso es lo que decían, están ebrios. No, dice el apóstol Pedro,
Estos no están ebrios. Aquí se está cumpliendo la promesa, lo que profetizó Joel. El profeta Joel había profetizado ahí en su libro, capítulo 2, en el versículo 28, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquel día. Allí se estaba cumpliendo esta promesa en el día de Pentecostés, cuando la Biblia dice que 120 estaban esperando la promesa en el aposento alto y todos, absolutamente todos, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Pedro ya no fue el mismo. Allí quedó marcada la vida de Pedro y sobre los 120, donde ellos experimentaron no solamente el poder, sino la llenura del Espíritu Santo. La promesa que Jesús también les había hecho antes de partir de esta tierra, antes de ascender al cielo el Señor Jesucristo, fueron las últimas palabras que Él le dijo a los discípulos y nos la dice también a nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios siempre cumple lo que Él promete. Él lo prometió, cumplió. El Espíritu Santo aquí, activo, en acción, en la vida de hombres y mujeres que le creyeron a Dios hasta el día de hoy. Porque al que cree, todo le es posible. Así que todo creyente, la palabra de nuestro Dios dice que a los que le recibieron, a los que creen en su santo nombre, les dio potestad, les dio el privilegio, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Inmediatamente, después de haber, como dice la Escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Inmediatamente, Él cumple su promesa. A los que han creído, viene la promesa divina. Viene lo que dice la Escritura en Efesios 1:13. Y habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Todo aquel que ha creído en Jesucristo, todo aquel que lo ha confesado, entonces la Biblia dice que viene el sello del Espíritu Santo de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos, teniendo este sello. Es el sello del Espíritu Santo de Dios en todo aquel hijo de Dios, todo aquel que lo ha confesado como Señor, como Salvador, como el suficiente Salvador de su vida. A todo aquel es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es una gran verdad. Esto es una promesa divina que Dios le hace a todo aquel que ha creído en su Hijo amado Jesucristo. El sello del Espíritu Santo, el cual dice la Escritura que nos ayuda en nuestras debilidades, todas esas áreas de nuestra vida que no podemos dominarlas humanamente. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en esas debilidades que nosotros humanamente no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Así que ahí nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. En este versículo, este solo versículo que leímos de Hechos 2:38, cuando Pedro se levanta y dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo menos vemos 3 puntos en este versículo. Vemos el arrepentimiento, vemos el obedecer a través del bautismo en agua, y viene, entonces dice la Escritura, que viene el don, ese regalo divino que viene de arriba, lo que nosotros humanamente no podemos hacer. Voluntariamente nosotros nos arrepentimos de la vida vana que llevábamos, como dice la Biblia,
que íbamos conforme a la corriente de este mundo. Así íbamos. Y como consecuencia de que íbamos conforme a la corriente de este mundo, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia es que somos salvos. Cuando viene un arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento tiene que salir primero de nosotros. Dios nos ayuda, pero voluntariamente nosotros nos arrepentimos de toda esa vida que llevábamos. Como dice la bendita Escritura, nos revestimos del nuevo hombre, el cual es Cristo Jesús. El mismo Señor nos dice, allí en el capítulo 1 de Isaías, en el versículo 18, cuando el pueblo de Dios estaba desenfrenado, el pueblo de Dios rebelde, el pueblo de Dios en desobediencia. Desde el capítulo 1 Isaías escribe, el buey, dice, conoce su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor, pero mi pueblo no me conoce, mi pueblo no tiene conocimiento. Y después de decirle, hijos depravados, rebeldes, dejaron a Jehová, después de eso, Dios es rico en misericordia. En el versículo 18, 1:18 de Isaías, nos dice, venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y ahí viene la voluntad del ser humano. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, vas a ser bendecido. Y el lado contrario dice, mas si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Por eso dice la Biblia, la santidad conviene a tu casa. Eso es venir a un arrepentimiento genuino. Ese es el arrepentimiento donde nos ponemos a cuentas con Él y Él, que es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, de perdón, se acuerda de nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él viene hacia nosotros y nos perdona de todas nuestras iniquidades. La palabra del Señor nos dice que Dios como tú, que perdona la maldad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Sepultará nuestras iniquidades en lo más profundo del mar y nunca más se acordará de ellas. Eso es nuestro Dios todopoderoso, que perdona toda falta, toda iniquidad, todo error, todo pecado, toda equivocación, todo desvarío, desvío de la gente. Dios es rico en misericordia. Él es amplio para perdonarnos, que si confesamos nuestras ofensas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Pero tiene que venir este primer punto, el arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Eso es vital en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Él nos ayuda, pero nosotros vamos a dar el primer paso. Yo determino, yo decido arrepentirme y Él me ayuda. Eso dice la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 22, en el versículo 28. Determinarás a sí mismo una cosa y Él te la va a firmar, Él te va a ayudar. Tú lo vas a determinar, tú lo vas a decidir, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y entonces vas a resplandecer, dice en ese mismo versículo, aparecerá la luz del Rey de la Gloria. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Te lo tengo que determinar. Señor, hasta aquí. Hasta aquí ya mi vida pasada. Vengo a ti, mi Rey. Te recibo como Señor, como mi Salvador. Ayúdame con tu Espíritu Santo de Dios. Él es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El segundo punto es el que dice el apóstol Pedro. Y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Aquí está la palabra del Señor, hermanos. En el sermón anterior hicimos sobresaliendo a quién estaba más dirigido este sermón. Este sermón está dirigido más a los judíos, porque de todas las naciones donde ellos vivían vinieron en esta ocasión a celebrar la fiesta de Pentecostés,
cuando nos dice partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Egipto, de Frigia, Panfilia, 10 nacionalidades aparecen ahí, pero eran judíos. Ellos ya creían en el Padre. Era necesario que creyeran en el Hijo. Por eso hicimos hincapié en donde dice varones israelitas, varones hermanos, casa de Israel, varones judíos. Lo repite varias veces en este sermón, que más este sermón está, se puede decir, predicado o dedicado más a los judíos. Por eso era necesario, estaban en esa transición. Ellos ya creían en el Padre, ellos ya tenían la escritura, tenían el Antiguo Testamento. Era necesario que creyeran en el Hijo, que creyeran que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, porque ellos estaban acostumbrados a la ley de Moisés. Abraham es al que tenían por padre. Jesús vino a hacer ese cambio. Romanos 10:4 nos dice que el fin de la ley es Cristo. Él vino a dar el término de la ley. Ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia divina. Por eso les dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Ahora nosotros, la forma que usamos nosotros es la que nos dijo el Señor Jesucristo en Mateo 20:19, donde nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que nosotros predicamos, lo que dice la bendita palabra del Señor. Ellos, porque estaban, como vuelvo a repetir, estaban en esa transición de que tenían que creer en el Hijo. Por eso les dice el apóstol Pedro, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Ahora nosotros, la Biblia dice en Romanos 6:3 y 4, ¿no sabéis que en el bautismo fuisteis sepultados juntamente con Cristo? O sea, cuando nosotros nos sumergimos en el agua, porque es por inmersión, es completamente. Y la persona que se bautiza es porque ya está consciente de en quién ha creído. Un niño no puede creer, no tiene pecado, pero nosotros, dice, para perdón de pecados, nosotros le dice, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Así que nosotros nos bautizamos conforme lo que dice la palabra, porque nosotros no somos judíos, somos gentiles. Es necesario con lo que dijo Jesús, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Ahí entramos nosotros como pueblo gentil. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Así que el bautismo es muy importante, sabiendo que Jesús, también una de sus últimas, se puede decir, palabras que él dijo antes de irse, cuando le dijo a sus discípulos ahí en San Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo el Señor, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, si les mordieren serpientes no van a sucumbir, no van a morir. Si bebieren cosa mortífera, si les mordieran serpientes, no les va a pasar nada, es lo que da a entender. Estas son las señales. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero el punto es que Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado. El apóstol Pedro nos aclara esto del bautismo, donde dice que el bautismo no quita las inmundicias de la carne, sino que es un paso de obediencia. Es por fe es que lo hacemos. Creímos en Jesucristo y entonces viene el bautismo en agua por inmersión. Esto lo podemos hacer nosotros voluntariamente. Juan el Bautista, cuando venía predicando, Mateo 3:11, él dice, el mismo Juan el Bautista, dice, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Esto es muy diferente.
el bautismo en el Espíritu Santo. Pedro en este solo versículo habla de estos tres puntos importantes: el arrepentimiento, el bautismo en agua, lo que nosotros podemos hacer humanamente, pero entonces ya viene lo sobrenatural, lo que nosotros no podemos hacer. Ahí viene la intervención divina, viene el proceso de Dios en nosotros, donde dice: y recibiréis el don. ¿Qué es un don? Es un regalo divino. Recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Como dije anteriormente, primero, uno de los 7 ministerios del Espíritu Santo activos en la vida del creyente aquí en la tierra. El primero es ese, que nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. El segundo ministerio del Espíritu Santo es que nos convence. Jesucristo dijo: el Espíritu Santo, Él les voy a heredar, les voy a dejar al Espíritu Santo, Él los va a guiar, Él los va a enseñar, los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Así que el que hace labor de convencimiento en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Alguien nos habló de la palabra o leemos la palabra, pero el que hace labor de convencimiento en nuestras vidas es el Espíritu Santo de Dios. Él nos convence de que hay un Cristo resucitado, un Cristo vivo. Nos convence que hay un infierno y que hay una gloria. Es el Espíritu Santo el que nos da ese convencimiento, donde ya nuestra vida es diferente, vemos la vida desde otra perspectiva, lo vemos muy diferente. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Tanta la bondad, el amor de Dios, que dice la Biblia que nos convertimos en templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, dijo el Señor Jesucristo, Él, el Espíritu Santo que mora en ustedes. El Espíritu Santo dice: estará en ustedes y estará con ustedes. El mundo no lo puede ver, no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes, dice, lo conocéis porque habita dentro de vosotros. Es muy diferente. Por eso mucha gente no lo puede entender, porque no han tenido ese encuentro personal con el Cristo de la gloria, y es a través del Espíritu Santo. Por eso batallan mucho con la palabra, batallan mucho con ser creyentes, ser cristianos, porque no han tenido ese encuentro personal con el Rey de la gloria. Cuando viene el Espíritu Santo, Él es el que te hace entender muchas cosas y hace a que lo disfrutes, como dice la Biblia, a que nos gocemos en Él, a que nos alegremos en Él. Es el Espíritu Santo de Dios. Pero necesitamos nosotros hacer primero los 2 primeros pasos: arrepentirnos, bautizarnos en agua. ¿Para qué? Para que venga el don del Espíritu Santo de Dios, y entonces ya nuestra mirada ya no está solamente en lo terrenal, sino como dice Colosenses 3:1, poned la mira en las cosas de arriba, allá donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ya lo terrenal pasa a segundo o tercer lugar. Lo primordial es la vida eterna. Lo primordial son las cosas divinas, lo que vino a predicar nuestro Señor Jesucristo, el reino de Él. Como dijo Él: mi reino no es de este mundo. Y nos dice a nosotros en su oración sacerdotal de San Juan 17, dice: Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Así que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque el reino de Jesús no es de este mundo. La Biblia dice que el reino de este mundo le pertenece al enemigo, porque el mundo entero está bajo el maligno. Eso dice la Biblia: el mundo entero está bajo el maligno, bajo esa atmósfera del enemigo. Por eso la mayoría de personas ponen su mirada solamente en lo terrenal, porque no han tenido esa experiencia con el Rey de la Gloria. Cuando la persona tiene esa experiencia, como la tuvo la samaritana, ese encuentro con Jesús, como lo tuvo Pablo camino a Damasco, como lo tuvo Zaqueo, entonces viene ese cambio en la vida de las personas, porque realmente tuvieron ese encuentro con el Rey de la Gloria.
y el que nos hace posible esto es el Espíritu Santo de Dios. Así que el arrepentimiento, el bautismo en agua y ahora viene el don, ahí viene la intervención divina, el proceso de Dios. Así es el proceso de nuestro Dios Todopoderoso. Vemos a través de la bendita palabra del Señor que a través de este sermón del apóstol Pedro, la Biblia dice aquí mismo en este pasaje que se convirtieron 3,000 personas. Después en otro mensaje dice que hubo un aumento, se convirtieron 5,000 personas. Imagínense el poder que había en esta gente, el poder del Espíritu Santo en acción, tanto que en un solo sermón viene ese arrepentimiento genuino, verdadero. La palabra de Dios es muy clara, es una vida nueva. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando el Señor Jesucristo, también antes de ascender al cielo, dice la Escritura que Él sopló sobre sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo de Dios, y sopló sobre ellos. Allí ellos recibieron al Espíritu Santo, como nosotros cuando recibimos a Jesús, pero la llenura, que es muy diferente, la llenura vino en el día de Pentecostés, y esa llenura, los discípulos, los creyentes, no se conformaron con esta ocasión. Esa llenura a través de la Biblia, en el libro de los Hechos, vemos que estuvieron buscando la llenura todo tiempo. No se conformaban con tener solamente al Espíritu Santo, sino ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Esa es la diferencia de alguien que tiene el Espíritu Santo y alguien que es lleno del Espíritu Santo de Dios. Esa llenura del Espíritu Santo es a través nosotros de alimentar nuestro ser interior a través de la palabra, a través de la alabanza, a través de la oración, de esas armas espirituales de las cuales fuimos dotados por el mismo Señor Jesucristo. Porque el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas del enemigo y llevando cautivo todo pensamiento a nuestro Señor Jesucristo, a la obediencia, a obedecer al Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos hace entender, nos hace obedecer la bendita palabra del Señor. Por eso es que el Espíritu Santo es nuestro aliado, nuestro amigo, lo que nos heredó el Señor Jesucristo. Esa es verdaderamente la verdadera conversión. Cuando la persona tiene al Espíritu Santo, busca la llenura del Espíritu Santo de Dios, entonces es diferente. Pedro, vamos a ver un pasaje a través de la palabra del Señor, como el mismo Pedro cuando tuvo esa visión, dice que él estaba en la azotea estaba de un tal Simón Curtidor allá en Jope. Cuando él dice que en lo que le preparaban alimentos, dice la Biblia en el capítulo 10 del libro de los Hechos, él entró en un éxtasis y tuvo una visión donde dice que vio un gran lienzo, venían cuadrúpedos, venían reptiles, venían aves. Y entonces el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Y él dice que Pedro se quedó sorprendido y dijo, Señor, pero ¿cómo si ninguna cosa común o inmunda he comido jamás? ¿Cómo es posible? Estos son animales inmundos. Y el Señor le dijo, no llames común, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Se estaba refiriendo al pueblo gentil, porque entonces para ellos pensaban que solamente la salvación, que las promesas solamente eran para el pueblo judío. Pero Dios tuvo que mostrarle en visión al apóstol Pedro que también para los gentiles, para nosotros, era también la salvación, eran las promesas divinas también. Entonces mandó, entonces dice que Cornelio, el centurión, dice la palabra del Señor que él también tuvo una visión. Un ángel le dijo, manda a traer a Pedro que está en Jope.
todo, todo coincidió, porque así es nuestro Dios todopoderoso. Entonces dice que fueron unos hombres a traer a Pedro a Jope para que vinieran a la casa de Cornelio. Entonces también Dios preparó a Pedro y dice, mira, van a venir unos hombres, ve con ellos, yo los he mandado. Cuando ya él obedeció y estaba ya en la casa de Cornelio, Pedro entonces empezó a hablar de la palabra de Dios y quedó sorprendido cuando él mismo dice, en realidad, en verdad veo que Dios no hace acepción de personas. Y en su primer sermón, él dice, el llamado es para los que están cerca, para los que están lejos, para cuanto nuestro Dios, el Señor, llamare. Así que Él no hace excepción de personas. La salvación es para todo mundo. Todos tenemos acceso, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No hace excepción de personas. Entonces dice que llegó a la casa de Cornelio. Cornelio dice, ahí está la escritura. Cornelio dice, tus limosnas, todo lo bueno que has hecho han llegado delante de Dios. Por eso alcanzó misericordia, alcanzó la salvación. La palabra de Dios nos dice, empieza desde Hechos 10:25, donde empieza el sermón del apóstol Pedro, empieza a hablar de la palabra del Señor. Entonces dice que en ese momento vino el Espíritu Santo sobre toda esta familia, porque Cornelio dice que él invitó a sus amigos más íntimos, convidó, dice, invitó a toda su familia, todos estaban reunidos, va a venir Pedro. Todos recibieron al Espíritu Santo. Y otra vez dice la Biblia que se quedaron atónitos, sorprendidos, porque también sobre los gentiles se había derramado el Espíritu Santo de Dios y entonces fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ya creían en el Padre. Era necesario que creyeran en el Hijo. O sea que no podemos sacar de contexto esta bendita palabra del Señor. Hay doctrinas que solamente se bautizan en el nombre de Jesucristo, pero por eso estamos haciendo la aclaración. ¿Para quién era este sermón? ¿Para quién eran estas promesas? Primero, recordemos que la Biblia dice que a lo suyo vino primero el pueblo de Dios, que la salvación viene de los judíos. Así que primero era necesario que creyeran en el Hijo. Así que ellos también fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y cierro con este pasaje tan hermoso que está en la palabra de nuestro Dios eterno, de Hechos capítulo 19. En Hechos capítulo 19, allí está la palabra del Señor donde dice que Pablo llega a Éfeso y dice que encontró a ciertos discípulos. Empieza desde el 19:1. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, ahí todo el continente de Asia, Asia Menor, allí es donde Pablo empezó a predicar el evangelio. Todo un continente conquistado por un solo hombre. Imagínense, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. La pregunta que les hizo primero es, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces dice, entonces, ¿en qué fueron bautizados? No, pues solamente en el bautismo de Juan. No sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les empezó a enseñar y dice que les impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo de Dios, y como la Biblia dice que eran como 12 hombres. Imagínense, Dios, así es nuestro Dios. Empieza con poquitos, pero se va extendiendo su evangelio, su palabra corre. La palabra del Señor dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Ahora somos miles, millones de creyentes. Eran 12 los discípulos de Jesús. Eran 12 los que encontró Pablo en Éfeso y el evangelio se fue extendiendo. A pesar de la persecución, a pesar de que siempre han querido eliminar la palabra del Señor,
la palabra del Señor más y más se va extendiendo, porque se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo. Él dijo, todo va a pasar, su palabra no pasará. Lo único que permanece para siempre es Dios y su palabra. Dios y su palabra es lo que vive y permanece para siempre. Así que llegaron, dice, llegó a Éfeso. La pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Recibiste ya al Espíritu Santo de Dios o solamente te has arrepentido y te bautizaste en agua? Porque mucha gente está así. Mucho cristiano solamente pues ya se arrepintió, gloria a Dios, va por muy buen camino, bendito sea nuestro Rey, ya fueron bautizados en agua, lo que humanamente podemos hacer. Luego viene la intervención del Espíritu Santo de Dios. Muchas veces el ser humano impide ser bautizado por el Espíritu Santo porque todavía no quiere quitar de su vida esas áreas que todavía le agradan a la carne, que todavía no quiere dejar, sabe que a Dios no le agradan y no las puede dejar, entonces es un impedimento para que el Espíritu Santo venga a esa persona. Vemos a través de la Escritura, en la casa de Cornelio, todos creyeron, se despojaron de toda su vida pasada, y vino el bendito, poderoso Espíritu Santo de Dios, y fue una manifestación. La Biblia dice que empezaron a hablar en otras lenguas. Tiene que haber evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Esa es una de ellas. Otra de ellas es el cambio de vida en las personas, donde no solamente la persona lo nota, sino los allegados a ellos, los que lo conocen a esa persona, miran, de verdad es diferente. Esa es otra manifestación del Espíritu Santo de Dios. Ya después vienen los dones del Espíritu Santo de Dios. Él hace como Él quiere, porque Él es soberano. Pero nosotros, como dice la Biblia, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojaos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo, para que empecemos a vivir una vida nueva en Cristo, revestidos del Señor Jesucristo. Cambia nuestros pensamientos y cambia nuestros sentimientos, porque lo dice la Escritura: pondré mis leyes en sus mentes y sobre su corazón las escribiré. Así que cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de sentir. Es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Esto es la palabra del Señor, mis amados hermanos, donde estos tres puntos que vimos son vitales en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Ahora, en el libro de Tito, en el capítulo 3, a partir del versículo 4 del libro de Tito, nos dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios para con nosotros, entonces dice la bendita palabra que Él, que es rico en misericordia, viene el proceso del Espíritu Santo en nosotros, donde vamos, ahí sí vamos a la palabra del Señor, vamos a sellar esta enseñanza, esta prédica, este sermón, como le quiera llamar, vamos a sellarlo con el libro de Tito, gloria a Dios, en el capítulo 3. Esto está poderoso. Ese es el proceso divino. Este es el proceso de Dios en nosotros. Cuando nos arrepentimos, nos bautizamos en agua, entonces allí viene la intervención divina. Dice así la bendita palabra, 3:4 de Tito: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, aquí está la palabra, 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y aquí viene el proceso. Número 1, por el lavamiento. Número 2, la regeneración. Y número 3, la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. No tenemos excusa,
no hay pretexto. Aquí está la palabra del proceso que Él hace con nosotros. Primero, dice que viene ese lavamiento, el cual dice la Biblia, el cual nos lavó, nos perdonó de nuestros pecados. Él hace ese lavamiento, esa purificación que nos lava de nuestros pecados. Aquí está el proceso divino. 1, 2, 3. Lavamiento, regeneración, renovación. Primero nos lava de nuestros pecados. Que Dios como tú que perdona la maldad. Gloria a Dios, bendito. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Nos lava de nuestros pecados y después viene el otro paso, el segundo escalón. Viene la regeneración. Nos va regenerando día con día. Nos va quitando esos malos hábitos que traíamos arrastrando de años. Malos hábitos, malas costumbres, tradiciones, culturas, nos va quitando todo eso, nos va haciendo una regeneración en nosotros. Pondré mis leyes en sus mentes, sobre su corazón las escribiré. Va transformando las mentes de nosotros, va transformando nuestros sentimientos. Esa regeneración lo hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Nos va regenerando la palabra del Señor. Y después viene otro escalón más, donde dice que nos va renovando día con día. Él nos renueva, renovándonos día con día. Hasta dice la Biblia que tenemos que ir creciendo a la estatura de un varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Esa es la renovación, nos va renovando, porque la obra que Él comenzó en nosotros la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Esa es la renovación, la cual el Espíritu Santo está haciendo ese trabajo en nosotros. Él, como buen alfarero, nos está procesando a través del lavamiento, a través de la regeneración, a través de la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Por eso digo, no hay excusa, no hay pretexto. Dios hace lo suyo. Ahora de nosotros depende que recibamos esta promesa del Espíritu Santo, que es un gran tesoro, es una perla de gran precio. El Espíritu Santo de Dios es la vida eterna la que está de por medio. No es cualquier cosa, es la vida eterna. Esta vida es pasajera, efímera, se va rápido. La Biblia la compara como una hierba, como una flor que solamente dice, en la mañana está fresca, está hablando de la flor del desierto, dice que a mediodía está marchitándose hasta que se seca. Así lo compara la Biblia, como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es la vida eterna, la cual Jesús compró a grande precio, a grande de dolor. Creamos en ese sacrificio grande que hizo Jesús. Ahora, Él ya lo pagó todo. Cuando Él dijo consumado es, ya hecho está. Ahora, la promesa del Espíritu Santo es para nosotros. Nosotros lo recibimos a través del sacrificio de Cristo, donde Él dijo, Padre, la obra que tú me diste que hiciese en la tierra, yo ya la terminé, ya cumplí. Ahora vuelvo a ti, Padre, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes de la fundación del mundo. Vuelvo a ti, vuelvo a mi trono. Pero ahora siguen estos, los discípulos, todo aquel que hemos creído en Jesús, dice, pero no los voy a dejar solos. Yo les voy a dejar al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo los va a sellar, el Espíritu Santo los va a guiar, el Espíritu Santo los va a consolar, el Espíritu Santo les va a enseñar, el Espíritu Santo les va a dar esa libertad, el Espíritu Santo les va a revelar todas las cosas. Así que es el Espíritu Santo el que está activo en nosotros en este tiempo. Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por todo aquel que le falla a Dios. Ahí está el Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Pero aquí en la tierra es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra, el proceso en cada uno de nosotros. Démosle toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a nuestro Rey bien amado. Bendito sea nuestro Dios
Muchas gracias a todos mis hermanos, todos aquellos que están orando por este servidor. Muchas gracias. Yo sé que las oraciones nos alcanzan. Allá para la familia de La Roca, Campus Lomas de San Javier, allí para La Roca Central, Oaxaca. Muchos saludos, abrazos, Dios los bendiga y que el Espíritu Santo los llene cada día más y más y más, para que el Espíritu Santo es el que nos hace comprender las cosas divinas, las cosas celestiales, no lo terrenal. El Espíritu Santo siempre te va, se puede decir, como un imán, te va a atraer hacia las cosas divinas. Y la carne es la que dice la Biblia que está solamente en lo terrenal. Por eso no se llevan entre sí, el Espíritu Santo y la carne no se llevan. Porque el Espíritu Santo te va a mostrar solo lo de arriba y la carne lo de abajo. No se llevan entre sí, hay una contienda. Pero lo que más alimentemos, eso es lo que va a ganar. Si alimentamos al Espíritu que mora en nosotros con esta palabra, con ayuno, con oración, con alabanza, lo que concierne a las cosas divinas, vamos a estar bien fuertes, bien alimentados. Aunque este hombre exterior se va deteriorando, se va desgastando, no obstante el interior se va renovando día con día. Dios les bendiga, Dios les guarde y en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios.